Hola, buenos días. Continuamos con los videos de evolución del sistema inmunitario y también con la respuesta innata. En los videos anteriores de la respuesta innata vimos los procesos generales correspondientes a ella. El interés es que se entendiera desde el principio al final todo lo que ocurre durante esos mecanismos, como por ejemplo la activación del complemento que termina en la formación de un poro de membrana en los patógenos, o bien la activación o la inhibición de las células NK al momento de reconocer una célula blanco, ya sea para dejarla ir o para su eliminación, o la fagocitosis desde el reconocimiento de un patógeno hasta la activación de mecanismos microbicidas y también la activación para secretar citocinas que van a estimular una respuesta inflamatoria y su posterior control para que el tejido sea restaurado o reparado. En esta ocasión veremos esos procesos, pero ahora de manera más profunda, poniendo nombre a moléculas y haciendo hincapié en otros componentes que no hemos visto, pero que son parte de los mismos procesos. Entonces empezamos. Recordemos que la inmunidad innata pues, es aquella que está presente en todos los seres vivos, multicelulares, y que pues, están codificadas esas proteínas solubles o celulares dentro de los genes somáticos en nuestro caso. Nacemos con ellos y vamos a morir con ellos, no cambian en pocas palabras. Y que estas proteínas que intervienen ahí y estas células que intervienen reconocen cosas genéricas en los microbios. Por ejemplo, todas las bacterias gram negativas tienen un componente de la membrana externa llamado lipopolisacárido o LPS. Pues es justamente ese tipo de componentes los que se reconocen por parte de la respuesta innata. Estos componentes compartidos entre los tipos de bacterias generales se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Y los receptores de la innata que los reconocen, pues son llamados receptores que reconocen estos patrones o PRRs. Así se les llama técnicamente. Bueno, dentro de los PAMs podemos encontrar una infinidad de compuestos bacterianos, virales, fúngicos, parasitarios, que son estructuras o moléculas que no se encuentran en nosotros, pero que sí se encuentran en ellos. Por ejemplo, en las bacterias todas las proteínas inician con una metionina, pero esa metionina es un aminoácido modificado con un grupo formilo. Esto no está en nosotros y por eso somos capaces de distinguir entre esas proteínas bacterianas y las proteínas propias. O el propio LPS que ya mencioné, que es típico de bacterias gram negativas, ácidos teicoicos que se encuentran en todas las bacterias, así como el peptidoglicano. Y los microbios tienen una particularidad de poner adornos de azúcar a todas sus moléculas como las proteínas, pero a diferencia de nosotros que nos gusta usar la glucosa, a ellas les gusta principalmente usar la manosa y por lo tanto algunos receptores de la respuesta innata pues fueron evolucionando para reconocer a dichos tipos de azúcares en las moléculas. También podemos reconocer como dentro de los PAMs al RNA de doble cadena porque es típico de algunos virus o bien secuencias de DNA ricas en C y en G pero que no están metiladas, a diferencia de las nuestras, que sí están metiladas. Este tipo de componentes microbianos, que son exclusivos de ellos, son algunos de los muchos ejemplos de PAMS. Si hablamos de las diferencias entre la respuesta innata y la adaptativa, pues vamos a encontrar que con respecto a la especificidad, la innata reconoce cosas genéricas, por ejemplo, la pared celular de todas las bacterias, y para eso solamente requiere de uno o muy pocos receptores de superficie o PRRs. En cambio, la inmunidad adaptativa es diferente. Recordemos que los linfocitos T y los B, a través de su TCR y de su BCR, pueden reconocer estructuras moleculares muy finas que poseen una configuración tridimensional muy definida. Estas estructuras pequeñas o antigénicas son reconocidas exclusivamente por un solo tipo de receptor. Es por eso que linfocitos T y B son clonales y puede haber tanto como 10 a la 9 diferentes especificidades que fueron generadas al azar para reconocer prácticamente cualquier estructura antigénica. Con respecto a estos genes, pues ya mencioné que en el caso de la adaptativa son clonales porque surgen a partir de un proceso de recombinación somática del cual hablamos un poquito en la clase inicial de evolución
En cambio, los de la innata o los PRRs pues son codificados en la línea germinal, no van a cambiar bajo ningún motivo y se requieren muy poquitos, unos 1000, para poder reconocer a la totalidad de los microbios diferentes que hay. Con respecto a la discriminación entre lo propio y lo no propio, pues evidentemente la respuesta innata es superior, dado que reconoce cosas que están presentes en los microorganismos, pero que no están presentes en ti, de tal manera que no hay posibilidad de que se equivoque. En cambio, la respuesta adaptativa recuerda que durante el nacimiento de un linfocito T o un B, estos linfocitos tienen que sufrir uno a uno, al momento de su generación, una especie como de sorteo por tómbola, donde van a elegir segmentos genéticos para formar su proteína final, y el resto de los segmentos son desechados de la célula. Esas regiones cromosómicas son eliminadas de la célula, de tal manera que ya quedan fijos en su especificidad. Como se generan al azar, pueden reconocer prácticamente cualquier cosa, incluyendo antígenos propios. Cuando eso ocurre en los órganos primarios, la solución es eliminar esos linfocitos autorreactivos. Sin embargo, al ser un proceso que no es 100% efectivo, esto puede llevar a errores y algún que otro linfocito puede salir a circulación a los órganos secundarios o terciarios o a los tejidos, siendo capaz de reconocer tejidos propios. En este caso también hay mecanismos que pueden inactivar esos linfocitos autorreactivos. De todas maneras, eventualmente alguno se puede evadir estos mecanismos y puede ocasionar una enfermedad autoinmune. En ese sentido, la inmunidad adaptativa es mejor para distinguir de lo propio y de lo no propio con respecto a la adaptativa. Entonces, los mecanismos de la adaptativa, pues de la innata, han evolucionado para reconocer cosas que son vitales para los microorganismos, muy importantes, de tal manera que estos microorganismos no pueden quitarse esas moléculas para evitar ser reconocidos por la innata, porque son componentes estructurales. No hay manera en que eso pueda ser cambiado, porque si no, pues van a morir los microbios. Por ejemplo, una bacteria que tiene pared celular, nosotros no tenemos pared celular en nuestras células, pues ella no puede despojarse de ella, porque entonces explotaría literalmente, dado que su presión osmótica interior es mucho mayor que la del medio en la que vive. Entonces son cosas que no puede deshacerse con tal de evadir la respuesta inmunitaria. Por eso los mecanismos de la innata son muy efectivos, porque reconocen cosas vitales para los para los microbios. En cuanto a los PRRs, estos pueden ser ya sea solubles, que se encuentran en los líquidos tisulares, en plasma, en todas partes, como por ejemplo las moléculas del complemento, o bien pueden ser proteínas que se encuentran asociadas a las células, tanto en la superficie como en el interior del citoplasma y de vesículas. Esto es debido a que literalmente los microbios pueden establecerse en cualquier parte de nuestro organismo, dentro de las células inclusive, de tal manera que tenemos que tener estas proteínas que reconocen a estos patógenos y activan mecanismos microbicidas en la totalidad de nuestro cuerpo y dentro de las células. Les comentaba en la diapositiva anterior que bastan unas 1000 receptores de PRR para reconocer a la totalidad de los microbios. En cambio, en la adaptativa, los receptores clonales son hasta 10 a la 9, distintas especificidades, ¿no? Y que la adaptativa pues no es tan buena para distinguir entre lo propio, porque se basa en la eliminación de clonas autorreactivas. Además de que la respuesta innata es capaz de reconocer a estos microbios a través de sus PRRs, incluso también juega un papel muy importante en la homeostasis de nuestro cuerpo, dado que, como ustedes saben, todos los días, en todo momento, en nuestro cuerpo están muriendo células, algunas por estrés, algunas por procesos cancerígenos, algunas por daños que sufrieron, todo lo que se desee. Y esas células, de alguna manera, pues expresan cosas que las normales no. Por ejemplo, hay una molécula lipídica que se llama fosfatidilcerina, que generalmente se encuentra por dentro de la membrana plasmática, pero que justamente en las células apoptóticas este componente se expone en la parte exterior de la membrana, y esto puede ser reconocido por ejemplo, los fagocitos, como una indicación de que la célula se encuentra dañada y que está entrando en una apoptosis, y por lo tanto debe ser removida de nuestro organismo. Es decir, la van a fagocitar para removerla del espacio que está ocupando. Así hay otras moléculas como proteínas de clase 1
tipo clase 1, que son características de células que han sido estresadas o dañadas. De esta manera, pues la respuesta innata pues también contribuye a la homeostasis. Más aún, algunos microorganismos deciden entrar dentro de las células para ocultarse de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, a pesar de que no se muestren los componentes microbianos en la superficie de la célula infectada, la célula es capaz de manifestar que está siendo infectada o invadida a través de la expresión de proteínas que de manera normal no tiene, es decir, presenta cosas anómalas y por lo tanto la respuesta innata puede saber que la célula está infectada a pesar de no ver directamente a esos patógenos. Estos PRR que se encuentran asociados en células, pues comentaba que deben de estar listos en todos los lugares de la célula, ya sea en la superficie, como el caso de los TLRs, donde van a reconocer componentes microbianos como pared celular, flagelina, lipopolisacárido, etc. Hablaremos extensamente de ellos más adelante. Pero también se encuentran en endosomas donde pueden encontrar ácidos nucleicos. Ya vimos que hay diferencias en la metilación de las regiones de CG del DNA de los microbios con respecto a las nuestras y algunos tipos de RNA. Sin embargo, inclusive pudiera ser que aquí se localice un DNA que se parezca al humano o un RNA que se parezca a los nuestros, a los normalitos. Pero por la ubicación, que es endosomal, entonces estos receptores pueden saber que no se trata de nuestros ácidos nucleicos, porque en nuestro caso el RNA se encuentra en el citoplasma y el DNA se encuentra en el interior del núcleo de manera exclusiva. Así que ese reconocimiento puede ser tanto por diferencias estructurales como también por la localización de dichas moléculas. En el citoplasma pues tenemos una gran cantidad de virus que aprovechan esta situación para esconderse y también bacterias como por ejemplo Mycobacterium tuberculosis, que es intracelular y que ahí se multiplica, de tal manera que podemos tener aquí receptores PRRs que nos permiten identificar a estos patógenos, activar mecanismos microbicidas y promover cosas como la inflamación o la respuesta antiviral dependiendo del caso. Hay una gran cantidad de familias de estos PRRs, por ejemplo unos que son importantes para el reconocimiento bacteriano son la familia NLR y un ejemplo que se da aquí es NOT2. Hablaremos más adelante también de ese tipo de familias. En el caso de la respuesta de antivirales pueden ser mediadas por una familia que se llama CAR y que tiene muchos integrantes, incluyendo RIG1, que es el que se muestra aquí en la imagen, y reconoce componentes virales, y por supuesto que van a señalizar para dar una respuesta antiviral, que ya también miramos en las clases pasadas. Si hablamos de los TLR, son uno de los principales PRRs que se han estudiado a profundidad en todo el mundo, porque se encuentran en todas las partes de las células, tanto en la superficie como en los endosomas, como ya lo vimos, y reconocen a los PAMs, como ya mencionamos, el EPS, arabenomananas, flagelinas, un componente de los hongos, el simosan, proteínas virales, RNA de doble cadena, etc. Son muy poderosos para reconocer a este tipo de moléculas y vimos que algunos están en la superficie y que otros se encuentran en endosomas, como estos que están aquí mencionados, que son endosomales, y que van a señalizar siempre hacia el núcleo para mandar ese tipo de señales, ¿no? La señalización es un proceso complejo. Me gustaría mostrarlo mejor aquí en esta diapositiva que tenemos más para acá. Y podemos ver claramente que los TLRs todos tienen en la parte citoplasmática un dominio que se llama TIR y que cuando dos TLRs dimerizan porque encontraron sus ligandos, los PAMs, entonces van a acoplar a otras proteínas que van a activar a su vez a otras proteínas a través de una cascada de fosforilación realizada por sinasas y que finalmente esta cascada de señalización va a llegar a factores de transcripción como por ejemplo AP1, NF-κB y los factores de respuesta a interferones IRF3 y 7. Y estos factores de transcripción, una vez que fueron fosforilados, activados, van a traslocarse al interior del núcleo y como son factores de transcripción, se van a pegar a genes específicos para que se promueva su transcripción y posteriormente la traducción, generando las proteínas que van a dar la respuesta al estímulo inicial.
Repitiendo, en todos los procesos de señalización tiene que haber un estímulo externo y que sea reconocido por un receptor de membrana. Esta señal que se recibe, en este caso el PAM, a través de este PRR, va a transmitir la señal o el mensaje al interior de la célula a través de mecanismos de activación por sinasas y finalmente van a llegar a estos factores de transcripción citoplasmáticos, se van a activar y se van a traslocar al núcleo y cada uno va a ir en busca de genes específicos para que se promueva la producción de esas proteínas y que la célula pueda responder a la señal que recibió. Por ejemplo, si es una bacteria, entonces se van a activar AP1 y NF-κB para generar una respuesta inflamatoria que, como ya vimos, incluye la secreción de TNF, interleucina 1, interleucina 6, quimiosinas como la MCP1, interleucina 12 para activar las NKs, etc. En cambio, si es una respuesta que se originó por el reconocimiento de un virus, de tal manera que esta vía de señalización va a llegar hasta los factores de respuesta a interferones y estos van a promover la transcripción del interferón alfa y beta, los cuales van a ser secretados y eso es la señal de alerta para que las células en la vecindad sepan que hay una infección viral y que se preparen para interrumpir el ciclo de replicación viral. Cosa que ya vimos en las diapositivas anteriores. Por eso es importante recordar que estas moléculas son centrales en el reconocimiento de patógenos, en la activación de mecanismos microbicidas y en la activación de la inflamación. Todo eso a través de este tipo de receptores como los TLRs. Y te comentaba que había algunos de endosomales y que había otros que son, por supuesto, de superficie o de membrana exterior, ¿no? Y ya vimos cómo señalizan a través de ellos. Estos receptores hicieron bastante famosos porque este investigador japonés realmente encontró un filón de oro al publicar este tipo de resultados y se hizo extremadamente famoso. De hecho, es uno de los investigadores que más citas científicas tiene en toda la historia de la ciencia. Sin embargo, además de los TLRs, pues hay muchos más PRRs, como te comentaba. Por ejemplo, en las clases pasadas hablamos de un grupo de proteínas que reconocen carbohidratos y que se llaman lectinas, y que hay muchas proteínas que son lectinas, pero que además de eso tienen funciones diferentes. Bueno, estas lectinas pues de alguna manera pueden funcionar como si fueran opsoninas, ya que reconocen a estos microbios directamente y pueden activar mecanismos microbicidas como por ejemplo la activación del complemento o pueden promover la fagocitosis porque porque son reconocidos por receptores de membrana de los fagocitos y que eso también activa mecanismos microbicidas en el interior de ellos, etcétera, incluyendo también pueden promover la inflamación y pueden también algunos dar señales de peligro para que la respuesta adaptativa se inicie de manera correcta en el momento adecuado. Entonces hay muchos tipos de lectinas y vimos una especial que participa en la activación del complemento de forma directa, que es la manosa, que es el receptor de manosa que une a la lectina. Pero también hay otras como la lectina 1, que une, por ejemplo, algunos componentes fúngicos como el simosan. También tenemos un grupo de PRRs que se llaman receptores carroñeros porque su función es la remoción o reconocimiento de moléculas que están dañadas, como por ejemplo lipoproteínas que se han oxidado, y eso lo hacen a través de ese tipo de receptores. Sin embargo, eso es bueno porque pueden eliminar células que están dañadas, pero desafortunadamente no siempre todo es perfecto. Y hay un tipo de fagocitos que, en especial los M2, que son un fenotipo que no es inflamatorio. El M1 recuerden que es inflamatorio y estos receptores pues reconocen a esos lípidos oxidados, pero de alguna manera no los pueden digerir y esa célula empieza como a ponerse esponjosa y se empieza también a adherir al interior del endotelio vascular, participando en la formación de las placas o los ateromas que finalmente pueden llevar a la formación de un infarto de tipo cerebral, pulmonar o cardíaco, dependiendo de donde se forme el ateroma, ¿no? Aquí tenemos una imagen y vemos ese macrófago que está de alguna forma indigestado con los lípidos que se tragó y que no tiene la capacidad todavía de metabolizarlos o de digerirlos de manera correcta y se ha asociado pues, al infarto o al choque. También tenemos receptores que reconocen proteínas bacterianas y en especial estos son muy pero muy poderosos
pues estoy seguro que ustedes ya vieron ese video, por ejemplo, donde parece que un neutrófilo va correteando literalmente a una bacteria y que la bacteria pues va corriendo de ese neutrófilo. Pero en realidad pues el neutrófilo no tiene ojos y la bacteria no va corriendo de nada, simplemente se mueve como la de acá. Y lo que sí es que el neutrófilo pues la va siguiendo. Y la pregunta es, ¿cómo la sigue si no tiene ojos? Pues a través de lo que pasa cuando tú pasas cerca de una taquería, aunque no veas la taquería, pues te va a llegar el aroma y pues tú puedes localizar ese sitio siguiendo el aroma. Entre más te acercas, más rico va a estar el ambiente oloroso de taquitos y pues vas a encontrar esa taquería, ¿no? El sitio de origen del aroma. En este caso, estas proteínas que son PRRs de membrana reconocen a esos residuos de proteínas de las bacterias y son muy poderosos para señalizar. Ya vemos que todo tiene que ver con el encuentro de una señal y que las células señalizan y que esa acción se traduce en la producción de proteínas o en efectos celulares que van a dar la respuesta a dicho estímulo. En este caso, estas proteínas que se llaman de la familia FPR son extremadamente poderosas para activar a la célula. ¿Por qué? Porque señalizan a través de unas proteínas que se llaman G. Y esas proteínas G son muy activas, dado que activan a una fosfolipasa que se llama C. Y esta rompe el fosfatidilinositol en dos compuestos, inositol trifosfato y también en la diacilglicerol. El IP3, por su parte, hace que el calcio intracelular se aumente y este es un segundo mensajero extremadamente poderoso que induce grandes cambios en la célula. Por otra parte, la proteína C también es un potente activador de muchas cosas celulares, y lo cual resulta en que la célula sea altamente móvil a través del rearreglo del citoesqueleto, y por eso vemos que el neutrófilo pareciera que sigue la célula, pero ya sabes que no es así, ¿no? También tenemos una cantidad de PRRs citoplasmáticos, como los que ya mencionamos de la familia de los CAR y de la familia NLRs. Y con respecto a los NLRs, específicamente mencionamos a NOT2 en la imagen, pero hay más, como puedes ver. Y estos, cuando se activan, señalizan a través de un intermediario, una sinasa por supuesto, que se llama RIC. Y este RIC a su vez va mandando la señal a otras proteínas hasta que finalmente llegan a los factores de transcripción proinflamatorios como NF-κB y AP1, y estos van a producir las citocinas que ya mencionamos durante el proceso de la inflamación. Claro, también puede reconocer otros tipos de microbios además de bacterias. Con respecto a los integrantes de la familia CAR, pues ya vimos el ejemplo que pusimos en la imagen, que es RIC1, pero hay otros más. Y también, en este caso, principalmente señalizan para el reconocimiento de virus, y por lo tanto la respuesta debe de ser antiviral. Pero no todo es en biología blanco y negro. Recuerda que siempre se requiere tanto inflamación como también una respuesta antiviral para controlar una infección de este tipo. Así que además de los factores de respuesta interferón, también se activa el NF-κB, que es proinflamatorio, ¿no? Para que sea una respuesta combinada. Entonces, hasta aquí vimos los receptores, las características generales de la respuesta innata, así como los receptores PRRs que van a reconocer a los PAMs, pero en específico aquellos que están asociados a la célula, ya sea en la membrana, en el citoplasma o en compartimentos como los endosomas. En los siguientes videos vamos a ver los PRRs que son solubles, como por ejemplo el más importante de ellos, el complemento, pero hay otros más que veremos en el siguiente video. Gracias.